Y ya nos vamos al Cabildo, ya nos vamos al encuentro de Sofía Bongiovanni, que está por allí para poder seguir adentrándonos en los secretos de la Revolución de Mayo. Sofía, ¿andás por ahí? Hola a todos, ¿cómo están? Estamos frente al Cabildo, donde hace más de 200 años empezó todo esto que estaban diciendo sobre la revolución. Bueno, ¿qué significa hoy hacer una revolución, ser revolución? ¿Qué causas nos mueven como sociedad? Vamos a buscar a quienes hoy les toca tomar la posta de la revolución, justamente, o que serían los jóvenes. Así que, bueno, vamos a ver si algún joven nos puede contestar qué es para él o ella la revolución en la actualidad, ¿no? A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo en un programa para Punto Convergente TV de Orbe 21. Te paso el micrófono. Sí. Ahí está. ¿Qué pasó? Vamos a hablar sobre la revolución. A ver, ¿lo escuchas? ¿Cómo te llamas? Hola, Nicolás. Bueno, acá estamos con Nicolás y ¿cuántos años tenés? Yo 19. Genial, te consideras un joven, ¿no? Sí. Bueno, genial. Entonces, ¿sabés qué pasó más o menos el 25 de mayo de 1810? Claro. Sí, bueno, fue todo este proceso revolucionario que hubo, bueno, ahí durante una semana. Muy importante para la Argentina, ¿no? Porque fueron, digamos, las bases para salir del yugo español. Claro. Y bueno, ¿qué crees que es hoy la revolución? En la actualidad, digamos. Y, a ver, es una pregunta complicada porque en ese momento la revolución era algo considerado más como para salir precisamente del yugo español, ¿no? Estaba inspirado, digamos, por ejemplo, en las revoluciones que hubo en Estados Unidos, para su proceso de independencia, después también en la Revolución Francesa. Claro. Entonces, hoy ya no sería algo así como para salir, digamos, del dominio de otro país. Claro, del dominio de otro país, sino la revolución para mí pasa por otro lado. Y hoy estamos muy... No quiero entrar a la parte de, bueno, si capitalismo, marxismo, comunismo, claro, nada de eso, porque se ha demostrado que para mí el capitalismo es la única manera que tenemos ahora, no hay otra alternativa. Pero más allá de eso, creo que la revolución que tendríamos que hacer hoy los jóvenes es para salir de esta alienación que tenemos, puede ser con el tema de los celulares, estamos muy metidos siempre en las redes, y quizás algo que te marca eso puede ser el hecho de que muchos jóvenes hoy no se interesan por la política. Vos ves las elecciones, ahora hace poquito, las porteñas, ¿cuántas personas fueron a votar? 53% nomás. Justo vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Mira, entonces, nada, eso básicamente yo creo que... Tengo un profesor de teoría política que nos decía el tema de que Thomas Jefferson, Estados Unidos, decía que la mejor manera para controlar el poder es la constante vigilancia. Entonces, si uno quiere hacer una revolución, tiene que primero comenzarse a preocupar por quienes nos están gobernando. Segundo, fijarse también lo que haces, tipo replantearte las cosas. Yo, por ejemplo, ahora lo que suelo hacer es venir a la plaza, estar tranquilo, pensar un poco sobre lo que hago en el día, ¿no? Y creo que en ese sentido esa sería la revolución, nada de violencia, porque obviamente la violencia no te lleva a nada. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias. Después lo puedes ver en Orbe 21 y en Punto Convergente TV en YouTube. Bueno, vamos a ver un video sobre cómo fue la evolución del Cabildo y de la plaza. Cómo la sociedad siempre tuvo como una cierta atracción a venir acá a hablar sobre lo que le pasa. ¿Qué le pasa a la gente? ¿La gente quiere saber? Bueno, veamos el video.
seguimos acá en Plaza de Mayo, lugar muy importante para la lucha social y para la revolución. Estamos acá con Ariel Eiris, que es historiador, es becario CONICET y también es docente en la UCA. Vamos a entrevistarlo para que nos cuente un poco en este tema en el que él se especializa, qué pasó el 25 de mayo de 1810 y cómo esto se puede vincular con la actualidad. A ver. Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Contanos, explícanos el proceso que pasó en la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, la Revolución de Mayo es un acontecimiento que se responde en parte por la crisis de legitimidad del poder central que ocurre en España. Durante siglos ha habido un rey en España que era el garante de la unidad del orden, no únicamente en la España peninsular, sino también en sus territorios coloniales, especialmente en Hispanoamérica. En 1808 cae la figura del rey, queda preso de la invasión napoleónica, pero a pesar de la crisis que eso representa, se creó una organización representativa de los territorios de España, que era la Junta Central de Sevilla. Esa Junta Central de Sevilla gobernó en nombre del rey, garantizando cierta representación, aunque América no formaba parte, hasta que en enero de 1810 el ejército napoleónico llega a Sevilla y cae la Junta Central. Con la caída de la Junta Central acontece el proceso que vendrá en las revoluciones hispanoamericanas. Con la caída de la Junta Central desaparece un gobierno legítimo, queda el Consejo de Regencia, que es una entidad autonombrada que no tiene la misma representatividad que la Junta Central, y ante eso va a ocurrir el proceso de revolución en donde cada territorio hispanoamericano va a plantear la necesidad de un gobierno local, un gobierno representativo, generalmente una junta al estilo de la Junta de España, que jure por el rey, pero que gobierne localmente y representativamente justamente a los distintos territorios. Eso es lo que se va a discutir en el Cabildo del 22 de mayo, donde por cierto no había tampoco un consenso claro al respecto. Habían distintas posturas, había quienes aseguraban que caída de la Junta Central había que formar una junta local que no jurara por el Consejo, serían los conocidos pues como revolucionarios. Estaban aquellos que también planteaban la necesidad de continuar, ahora dependiendo del Consejo, y sostener la autoridad entonces del virrey que los revolucionarios consideraban que había cesado en su cargo una vez que había caído la institución, la junta que lo había nombrado como tal, y un grupo más moderado que sería el grupo del Cabildo, que planteaba una junta local pero que respondiera igualmente al Consejo de Regencia. Ese es el debate del 22 de mayo, que finalmente se vota con una victoria en favor de la posición de revolucionaria. ¿Y cómo se resolvió todo? ¿Qué pasó ese día en la plaza? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo dieron a conocer? Es muy interesante de que, si bien el debate se produce dentro del Cabildo, en el Cabildo solo asistían los vecinos. Los vecinos es un concepto jurídico que englobaba a los miembros de la élite, efectivamente. Los sectores bajos, llamados orilleros, estaban igualmente movilizados. En la plaza ellos están ejerciendo presión sobre lo que se está discutiendo adentro. Las famosas figuras de French y Beruti son miembros de la élite que están movilizando a esos sectores bajos, llamados chisperos, pero incluso estaban armados. Es importante recordar que los criollos tienen un poder militar importante de las invasiones inglesas. Ese poder militar es el que está condicionando y presionando para la realización del Cabildo. Y efectivamente son esos patricios principalmente, pero también hay otros regimientos militares que están presionando para que se vote la posición revolucionaria. El 23 de mayo, básicamente, el Cabildo analiza el resultado de esas votaciones, y el 24 el Cabildo propone un proyecto propio, bien representativo de su posición moderada. ¿Qué proponen? Formar una junta con representantes tanto de la posición revolucionaria como del Cabildo, presidida esa junta por el virrey, y ahora dejaría de ser virrey para ser el presidente de la junta local. Una posición equilibrada para representar a los tres partidos, a las tres agrupaciones que se habían expresado en ese Cabildo 22 de mayo. Lo que es interesante es que los revolucionarios rechazan esa posición, sobre todo por la continuidad de la figura del virrey, y así viene la revolución del 25 de mayo. ¿Qué ocurre el 25 de mayo? Los cuerpos militares criollos, con los patricios a la cabeza, se movilizan a la plaza, tanto sectores de la élite como sectores bajos, presionando al virrey para que formalmente presente la renuncia a integrar esa junta del 24, y se eleva un petitorio. Algunas fuentes dicen que fue Beruti quien llevó el petitorio al Cabildo, con los nombres de la verdadera junta, que sería finalmente la primera junta de gobierno. Ariel,
Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Fue clave entonces la movilización popular en la plaza para que se torciera esa primera mirada o esa primera posición moderada? Fue muy importante, sobre todo el 25. Claro. El 25 es un movimiento donde la presión social es claramente un factor determinante. Una sociedad que estaba militarizada desde las invasiones inglesas, en todos sus estratos sociales, tanto sectores altos como bajos. Entonces, ¿cuánto de esa revolución fue realmente del pueblo? ¿Cuánto? Es justamente un movimiento sumamente heterogéneo, porque a su vez, dentro del movimiento tampoco había una idea clara de hacia dónde el proceso iba a devenir. Eso es otro factor importante. Hoy todavía uno habla en general y está la idea de que la Revolución de Mayo era por la independencia o que fue un primer paso hacia la independencia. El 25 de mayo nadie está hablando de independencia, no se habla de eso. Sí se habla de un gobierno local, representativo, sí se habla de una especie de autonomía política, pero en términos de ejercicio de ese poder. Es más, se jura por el rey y no se rompe con la idea del rey. Van a ir surgiendo distintos grupos en función de que estalle una guerra inmediatamente después de que se forma la primera junta. Hay sectores del virreinato que no aceptan la formación de la primera junta, sobre todo los sectores realistas de Montevideo, Paraguay y el Alto Perú, actualmente Bolivia, que desencadenan una guerra revolucionaria. Esa guerra se va a ir radicalizando hasta derivar después en un proceso de independencia. Lleva un tiempo Y dentro de ese proceso hay distintas facciones, hay distintas posturas, hasta que finalmente se termina imponiendo una posición independentista, también en un proceso que es importante ver de diálogo con Europa, ¿no? Con una diplomacia europea que también va a forzar a que ese camino cada vez sea más eminente. Bueno, ¿y cuáles son como las ideas de este momento que se podría decir que siguen vigentes hoy? Hay una cuestión que es muy interesante y que tiene que ver con una dirigencia política que, si bien no tenía cargos de máxima jerarquía, estaba profundamente preparada para tomar decisiones. Un Belgrano, un Mariano Moreno, eran personas que tienen un conocimiento muy amplio. Son los que nosotros conocemos como letrados. Pero letrados no solo como un abogado, son eruditos, son hombres de letras, que dentro de su conocimiento conocen de historia, de filosofía, conocen la filosofía escolástica, conocen los autores de la Ilustración, saben de historia, saben de economía, estaban preparados frente a una crisis que aconteció. Ellos no tenían un plan de qué es lo que había que hacer, la crisis advino y cuando ocurrió, ellos tomaron las decisiones y supieron encauzar un proceso que dio origen al Estado argentino, que dio origen a la independencia, pero que a su vez no era algo planeado ni orquestado, sino la respuesta que ellos tuvieron que darle desde su propia preparación a una situación sumamente de crisis, de gravedad, donde había toda una población movilizada y que dependía de sus decisiones y de sus opiniones. Llama la atención, Ariel, que en solo 6 años se juntaron los representantes de las provincias en Tucumán, pero ya con otra idea, no con esta que estás mencionando vos, sino con dar un paso más allá. Y se me ocurren 2 cosas, ¿no? Primero, esto que vos mencionabas, esa clase política de aquel momento, cuán distinta es de la clase política actual. Y lo segundo es, ¿qué pasó en estos 6 años para que se diera ese vuelco? Totalmente. En cuanto a lo primero, existía un pragmatismo que se puede observar en varios cambios de posturas, varios actores que pasan de posiciones realistas a revolucionarias, pero un pragmatismo que también hay que entenderlo frente a la incertidumbre. Nosotros hoy siempre pensamos todo con el día del lunes, sabemos en qué devino el proceso. En el momento, aquellos que están viviendo el proceso no saben realmente lo que está a punto de ocurrir. Hay mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho restemor que explica un poco ese pragmatismo. Pero a su vez había un factor que es quizás interesante para pensar hoy en día, que es justamente la erudición de esas figuras, ¿no? Un Belgrano, un Moreno, un Juan José Paz, un Castelli, tienen una enorme erudición que les permitía justamente tomar esas decisiones en un momento de tanta gravedad. En cuanto a la radicalización del proceso, es la guerra el principal motor de esa radicalización. Para 1812 se produce el cambio discursivo, en 1812 ya empiezan a hablarse algunos grupos de independencia, referirse, quiero decir, a una independencia posible. En concreto, eso tiene que ver con la presencia de la Logia Lautaro, de militares que llegan para ese momento, que eran militares criollos formados en España, que venían de pelear con Napoleón, figuras como San Martín, como Alvear, que traen una perspectiva diferente del proceso y que impulsan ese proceso de radicalización. Sin embargo,
es la diplomacia de Europa y es la actitud de Fernando VII cuando vuelva al trono en 1814, lo que va a impulsar a toda la dirigencia efectivamente a la toma de una posición tan extrema como la independencia, ¿no? Hablas mucho de proceso y de incertidumbre. ¿Cuál crees que es el proceso que estamos atravesando ahora como sociedad? Evidentemente, la incertidumbre es un factor que es propio, ¿no?, del escenario político y quizás hoy es un factor también importante. Pero en ese sentido también hay una cuestión que es muy importante que tiene que ver con la formación de esos dirigentes, los proyectos que esos dirigentes desarrollan. En la Revolución de Mayo, en plena guerra, Belgrano ya está pensando en crear colegios, ya se está pensando en crear un congreso, ya se está pensando en crear un tipo de organización jurídica estable. Dentro de la propia incertidumbre se está buscando soluciones concretas y a veces quizás la política suele de quedar dentro del discurso, suele quedar dentro del enfrentamiento y no por eso dar una respuesta concreta a situaciones que requieren una respuesta clara y empírica. ¿Y cuál podría ser una respuesta clara? Depende de la situación, pero siempre esa respuesta suele de surgir de una situación de consensos, de acuerdo. De hecho, recién me hablaban del Congreso Tucumán. El Congreso Tucumán muestra un momento de acuerdos políticos donde distintos sectores confluyen en una idea tan importante como declarar la independencia, que también tenía sus particulares. Artigas no formaba parte de ese proceso, pero no porque estuviese en desacuerdo con la independencia, sino por diferencias internas. Pero el objetivo de independencia habrá sido un objetivo para que todos habrán acordado, y quizás es un elemento que nosotros hoy debemos de pensar, cómo construir esos acuerdos desde una erudición que la dirigencia política podría tener. Ariel, te agradecemos muchísimo estas explicaciones, te agradecemos muchísimo traernos nuevamente al presente con qué ocurrió el 25 de mayo de 1810. Sofía, muchísimas gracias por este móvil desde la Plaza de Mayo. Gracias, Sofía, por este móvil. Un placer.